Bendiciones, gracias por estar con nosotros en este canal, en esta transmisión. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un grato placer poder compartir con ustedes, poder llegar a su vida a través de este medio, a través de este canal. De verdad que nos sentimos contentos, agradecidos de Dios, también de ustedes por el apoyo, el respaldo que vienen dándole a todo lo que hacemos aquí. Y hoy queremos compartir una palabra, ya como de costumbre. Aquí siempre tenemos una palabra para compartir esperando que sea de edificación, que sea de bendición, que seamos bendecidos a través de lo que hacemos en este lugar. Yo quiero hablar de la grandeza del reino, la grandeza del reino. Cuando nosotros hablamos de reino a nivel humano, siempre pues hay una, una conceptualización, podríamos decir, de lo que es el reino. De, de cierta forma, lo que debe de ser el reino o un reino. Y normalmente nosotros, pues, podríamos decir que ya de manera natural, cuando hablamos de un reino, pensamos siempre en las riquezas de este reino, en el trono, en el palacio, en las ropas reales, los grandes banquetes. Y normalmente la gente piensa, cuando se habla de reino, en riquezas, en oro, en plata, en esplendor, en toda la gloria que encierra y la majestad, un reino de manera natural. Pero cuando usted ve a Jesús predicando sus primeros mensajes en el ministerio, que Jesús pues le dio término, Jesús decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Mucha gente no ve el reino de Dios, no ve el reino de los cielos, por lo que veníamos diciendo en la introducción hace un momento. La gente cuando se le habla de reino, está pensando en oro, está pensando en plata, está pensando en riquezas, está pensando en muchas cosas que no necesariamente es lo que el Señor nos muestra en el reino de Dios que se ha acercado a la tierra. Cuando Jesús nace aquí en la tierra, une el cielo con la tierra, une el mundo espiritual con el mundo físico, vuelve a conectar al hombre con Dios, pero el reino de los cielos se hace posible su entrada, hace que la entrada al reino sea posible para nosotros los que creemos, lo que hemos creído en Dios, lo que entendemos que somos hijos de ese reino. Entonces, cuando nosotros hablamos de un reino, hay cosas que son primordiales en un reino. Hay un rey, un soberano, ese es nuestro Dios. Hay súbditos, personas que están a su servicio, seres que están a su servicio. Hay leyes en ese reino que hay que obedecer, pero también el reino tiene abundancia y riquezas. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, cuando hablamos de que Jesús predicaba el evangelio, no el evangelio que hoy se quiere predicar. Jesús no predicaba el evangelio de la prosperidad, Jesús no predicaba el evangelio de la liberación, Jesús no predicaba el evangelio de los bautistas o de los mormones o de los evangélicos, no, Jesús predicaba o de los pentecostales el evangelio del reino. Hoy en día mucha gente sigue esta línea de pensamiento y esta revelación bíblica y muchos hablan del evangelio del reino y del reino como un mensaje, pero muchas veces no se toma en cuenta lo que representa el reino de los cielos aquí en la tierra. Jesús era el máximo representante del reino, el príncipe, el rey de reyes y señor de señores. Y la Biblia habla de que a nosotros el Señor Jesús vino a hacernos príncipes, reyes y sacerdotes para el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, tenemos que entender lo que es el reino de los cielos, lo que es el reino de Dios y lo que le corresponde a los que son parte del reino. En primer lugar, ¿qué le corresponde a los que somos parte del reino? Y yo estoy hablando de la grandeza del reino de Dios. Primero tenemos que obedecer. Yo decía que en el reino hay un soberano. El soberano es el que da los decretos, los estatutos,
los mandamientos de Dios, son las ordenanzas, las leyes, los preceptos que tenemos que obedecer en este reino. En otra instancia, nosotros tenemos que negarnos, porque si el rey necesita algo de nosotros, no podemos decirle que no. Tiene que haber abnegación, y por eso usted ve que Jesús decía, si usted quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga y sígame. Pero no se queda solamente ahí. Entonces estamos hablando de que el reino también tiene un lugar. Por eso usted ve que Jesús decía, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Entonces Jesús le está diciendo a la gente, voy a preparar lugar en la casa de mi padre porque hay morada para ustedes en el reino de los cielos. Entonces, estamos viendo que el reino se manifiesta aquí en la tierra. Pero ¿a quién se le manifiesta el reino? A los humildes, a los mansos de corazón, a las personas que son obedientes a Dios, que se someten a Dios. Entonces, el reino se manifiesta en nuestras vidas. Jesús le decía a muchos de los que vivían en aquel tiempo, judíos y fariseos, he aquí que el reino no vendrá con advertencia, he aquí que el reino está entre vosotros. El reino está entre ustedes. Pero ellos no podían ver el reino, ni siquiera podían ver al rey que estaba frente a él. Entonces, en una ocasión vemos, por ejemplo, a Pilato diciéndole a Jesús, entonces tú eres rey, tú eres el rey de los judíos. Y lo decía de manera despectiva porque quizás no veía la corona, no veía las ropas reales en Jesús, no veía ese esplendor del reino que se conceptualiza humanamente, que tenía el César y que tenían los grandes emperadores. Por eso usted ve que cuando Jesús lo llevan a la cruz, a Jesús le ponen una túnica, le ponen una corona de espina y se burlan de él porque la gente no entendía el reino en ese momento. También ahora hay mucha gente que no entiende lo que es el reino. Incluso le pusieron un letrero a Jesús sobre su cruz cuando fue crucificado en 3 idiomas diferentes, latín, hebreo y griego, diciendo, he aquí el rey de los judíos. Lo pusieron de manera despectiva, pero estaban hablando algo que la profecía establecía, que él sería rey. Y fue el rey, es el rey, rey de reyes y señor de señores, es el gran rey de gloria. Eso es lo que la Biblia establece. Ahora hay algo que Jesús decía que yo quiero recalcar en Mateo capítulo 11, verso 11. Jesús decía, de lo nacido de mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño del reino es más grande que él. Escucha lo que estoy diciendo, porque estamos hablando de la grandeza del reino. Es mejor ser grande en el cielo, es mejor ser pequeño en el cielo y no grande en la tierra. Lo voy a volver a repetir. Es mejor ser pequeño en el cielo y no grande en la tierra. El más pequeño del reino de los cielos es más grande que el más grande de los hombres que haya parido una mujer aquí en la tierra. Eso decía Jesús. Mateo capítulo 11, verso 11. Pero el hombre busca la grandeza aquí abajo. El hombre vive lleno de orgullo, de soberbia, de vanidad, busca en avaricia, en codicia las riquezas. Y la gente busca las añadiduras del reino, pero no el reino que provee las añadiduras. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La grandeza del reino es que el reino tiene provisión para tu necesidad. La grandeza del reino tiene riquezas, riquezas que vienen a tu vida, que son bendición y no añaden tristeza con ella. Entonces estamos hablando de un reino donde no hay necesidad, donde no hay dolor, donde no hay hambre, donde no hay muerte, un reino de vida, un reino para la eternidad. La grandeza del reino que Jesús predicaba. Pero Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si yo quiero ser como el gran príncipe del reino, que la Biblia dice que Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes de ese reino, yo tengo que aprender de Jesús, que es el príncipe, es el gran maestro, es mi hermano mayor, es el heredero de toda la gloria de Dios y nos ha hecho a nosotros coherederos del reino, siendo nosotros hijos adoptivos del reino de los cielos. Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros? De que el Señor nos muestra la grandeza del reino a través de Jesús, a través de su humildad, a través de su sencillez, a través de su obediencia, a través de su sometimiento. Todo lo que vemos en Jesús es la muestra de cómo se puede vivir en la tierra estando en la dimensión del reino de Dios. La grandeza del reino es que está aquí en la tierra y la gente no lo ve. La grandeza del reino es que el reino no se manifiesta como se manifiestan los reinos del mundo.
La grandeza del reino es que los príncipes, las princesas del reino de los cielos son gente humilde, son gente sencilla, son gente que no son vanagloriosos, que no son soberbios, que no son orgullosos. Los que pueden entrar al reino de los cielos son los que no tienen ataduras con las cosas materiales. Por eso usted ve que Jesús, cuando le preguntaban a algunas personas, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Incluso a un rico que se le acercó, Jesús le decía, vende todo y ven y sígueme. Pero la gente quiere entrar al reino de los cielos con sus riquezas, con las cosas materiales, con los afanes, con el trabajo, con las preocupaciones. La Biblia dice, vení y yo te daré descanso, dice el Señor. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hay que aprender a descansar en Dios. Entonces, dice Jesús una frase muy famosa. Es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. La grandeza del reino no es que no deja entrar a los ricos, es que al reino no se entra con las cosas que nosotros queremos ir. La gente no quiere soltar, la gente quiere abarcar y tener todas las cosas materiales posibles aquí en la tierra. Y viven una vida afanada, una vida desordenada, una vida sumergida en muchísimas preocupaciones, afanes, problemas. Siempre tienen metas, siempre tienen cosas que lograr, pero eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es justicia. El reino de los cielos es paz y gozo en el espíritu. El reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es una vida que se da fruto del espíritu. Una vida dedicada al Señor de abnegación, de obediencia, de sometimiento a Dios, de reverencia al gran soberano. En el reino de los cielos no se hace lo que usted quiera, se hace lo que dice el gran soberano y el gran rey, que es nuestro Dios. En el reino de los cielos, la desobediencia no tiene cabida. Por eso Satanás no está allí. Por eso los pecadores no entrarán al reino de los cielos. Por eso los que se abrazan a la riqueza, a las cosas materiales, a todas las cosas que envuelve el sistema del mundo, no van a entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos, la Biblia, Jesús hablando, dice, es como un granito de mostaza, que es muy pequeña la semilla, pero cuando crece se hace la más grande de las hortalizas. El reino de los cielos también da frutos y crece. Así que la fe es parte del reino, porque la fe, cuando usted tiene fe pequeña y puede crecer, entonces usted ve la grandeza del reino. Entonces la grandeza del reino, lo que nos está diciendo es que esas pequeñas cosas sencillas que la gente no la ve, que por ser tan sencilla la gente la obvia, leyes que Dios ha establecido, principios del reino, la obediencia, son cosas sencillas. El sometimiento a Dios, la humildad, la sencillez, la mansedumbre, lo que Jesús enseñaba. Jesús decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La vida para el humilde, para el sencillo, para el manso es más fácil que para el que no lo es. El orgulloso, el soberbio, el vanaglorioso, el avaro, se le hace la vida más difícil porque necesita muchas cosas para sentirse bien o para que lo vean que está bien. El humilde, el sencillo, el manso, no necesita muchas cosas, sino solamente hacer la obra, la voluntad de su Padre. Representar el reino. La Biblia dice que somos embajadores del reino de Dios. Embajadores. ¿Y cuál es nuestra vestidura? Hay que estar vestido de Cristo, de justicia, de ropas blancas, de la justicia divina. ¿Y cuáles son nuestras obras? Los mandamientos de Dios están ahí. Obedecer, buscar la voluntad de nuestro Dios. Pregonar el evangelio, la buena noticia de que hay espacio para las demás personas, que el reino tiene suficiente espacio para todo el que quiere entrar. Esa es la grandeza del reino, que nadie tiene que quedarse afuera, que usted puede entrar al reino de los cielos, que hay apertura, que Cristo vino a abrirnos esas puertas a esa dimensión de la vida eterna, la grandeza del reino de los cielos. Es mejor ser pequeño en el reino que grande aquí en la tierra. Es mejor ser un pequeñito en el cielo. Porque el más pequeño del reino de los cielos es más grande que el más grande que ha parido la mujer aquí en la tierra. Eso decía Jesús en Mateo capítulo 11, verso 11, hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un hombre que Dios lo usó con poder y gloria. Un hombre que portaba el espíritu de Elías. Un hombre que abrió el camino al ministerio de Jesús. Un hombre que está marcado proféticamente en la historia bíblica como un ente que marca el cumplimiento de los tiempos. El tiempo se ha cumplido, decía Jesús.
arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Una vez que nos arrepentimos, tenemos acceso al reino. Y una vez que vivimos como los hijos de Dios, vamos a manifestar la gloria del reino. Somos embajadores, representantes de un reino poderoso. Y tenemos a nuestro servicio de parte de Dios ángeles. Tenemos a nuestro servicio las provisiones que podamos necesitar mientras estamos en esta nación, en este terreno, en este lugar. Pero tenemos que representar como dignos representantes a nuestro rey. Somos príncipes, somos princesas. Usted es una princesa y un príncipe del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha querido así. Él quiso hacernos a nosotros reyes y sacerdotes para vivir en santidad. Así que, hermanos, entienda la grandeza del reino. Que la grandeza del reino no consiste en comida ni en bebida. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino que consiste en una vida consagrada, donde yo obedezco a mi Señor, donde yo cumplo esas leyes que están ahí en la Biblia. Las leyes del reino, los estatutos, los decretos de nuestro Padre, los preceptos bíblicos están ahí para que obedezcamos y vivamos conforme a su palabra. Y no son gravosas, porque en el reino es un reino de libertad, no de esclavitud. Los que somos libres es porque somos parte del reino de Dios. Entonces, esa libertad nos permite a nosotros obedecer esas leyes y cumplirlas. Y vivir una vida mansa y humilde. Una vida apartada del pecado y del mal. Una vida que el mundo no la va a entender. ¿Por qué? Porque el mundo anda detrás de pasiones, detrás de deseos, detrás de cosas que perecen. El apóstol Pablo decía, poner los ojos en las cosas del reino, en las cosas de arriba. Porque las cosas de aquí abajo perecen, pero las de allá son eternas. La grandeza del reino es que es infinito. La grandeza del reino es que allí hay eternidad. La grandeza del reino es que allí no hay muerte. La grandeza del reino es que allí no hay dolor. La grandeza del reino es que allí no hay necesidad. Y los que somos parte del reino, ya aquí en la tierra, estamos en el reino. Estamos dentro de la dimensión de Dios. Fuimos creados para vivir en el reino de la eternidad, eternamente y para siempre con nuestro Señor. Jesús vino a mostrarnos eso, a decirnos que tenemos que ser dignos representantes del reino de nuestro Señor. ¿Y a quién vamos a imitar? A Jesús, que es el ejemplo paradigmático de un príncipe, de un digno embajador y representante del reino de los cielos. La grandeza del reino es hacerse pequeño. Juan el Bautista lo entendía. Él decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Para que quién crezca? Jesús. Y una vez que Jesús va a empezar su ministerio, a Juan le quitan la vida. Y esto permite que el ministerio de Jesús crezca mucho más. Es necesario que menguemos para que Jesús crezca en nosotros. Es necesario que nosotros cedamos nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Que renunciemos a las cosas materiales para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En una ocasión, los apóstoles le decían a Jesús, ¿pero qué vamos a recibir nosotros que hemos dejado todo para servirte, para seguirte? Jesús le decía, recibirán en esta vida 100 veces más y en la próxima la vida eterna. O sea, van a recibir aquí 100 veces más de lo que han dejado. Ellos le decían, dejamos padre, madre por ti, ¿qué vamos a recibir? 100 veces más. Y de ñapa, como decimos en Dominicana, la vida eterna. La grandeza del reino es que usted va a renunciar para recibir más de lo que usted renunció. Vamos a buscar el reino de Dios, vamos a buscar su justicia y vamos a ver cómo toda la gloria de Dios se va a manifestar en nuestra vida y las riquezas de su gloria van a venir a nuestras vidas. No hay necesidad para los hijos de Dios. No hay necesidad para los justos, para los que viven conforme a la palabra, para los que son dignos representantes, embajadores del reino de los cielos. La grandeza del reino. Es mejor ser pequeño allá en el cielo que grande aquí en la tierra. Jesús le decía a algunos de sus apóstoles que querían sentarse a la derecha, a la izquierda de él, los hombres de la tierra, los que son grandes, buscan ejercer dominio sobre los demás y potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el mayor, hágase el más pequeño. Hágase el servidor de los demás. Jesús mismo decía, yo no vine aquí para ser servido, sino para servir. La grandeza del reino, que somos servidores de Dios, para gloria y honra de su nombre. Dios quiere que usted crezca, que sea grande,
y que de ser un granito de mostaza sea un gran árbol con muchos frutos. Pero tenemos que entender que tenemos que aprender de Jesús a vivir una vida mansa y humilde de corazón. Dios te bendiga. Esta es la grandeza del reino, que aquí no hay que tener muchas cosas porque Dios lo tiene todo. Nuestro Padre Celestial, que es el Rey, el gran soberano, es el dueño del oro, de la plata, de la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Y la Biblia lo que dice es que somos coherederos con Cristo de toda la riqueza de la gloria del reino de Dios. Bendiciones y que las personas que no hayan recibido a Cristo puedan también hacerlo y entrar al reino de los cielos. Jesús decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis en el reino de los cielos. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, un gran placer compartir con ustedes a través de este medio. Si no se ha suscrito a este canal, hágalo, comparte este contenido, hágalo suyo para que sigamos creciendo. Hasta la próxima. Bendiciones.